ya estaríamos con toda la gente en sala. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, Creo que ya está entrando toda la gente, por lo que nos cuentan nuestros técnicos. Distraerlos nada más que un segundito. Como siempre, saludarlos, agradecerles infinitamente la presencia, agradecerle como de costumbre a nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, que es la que nos permite desarrollar prácticamente todas las actividades que durante el año está desarrollando la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Recalcar que esta es una particular, puntual, intensa y fructífera semana de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Ayer nuestra vicepresidenta, la doctora Sotelo Andreu, fue homenajeada por el Senado de la provincia de Corrientes. Recién estábamos hablando con ella y nos sentimos tan reconfortados nosotros porque es una amiga, primero y antes que nada, pero segundo, representa, destaca y enaltece a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Hoy y mañana, y bajo la presidencia justamente de Mirta, y con la vicepresidencia de Leonardo Maximino, el tradicional encuentro de los profesores del Foro de Derecho Administrativo, y el viernes también, aquí en Paraná, cerca de donde yo estoy, la jornada también tradicional, en este caso presencial, de Forjad, de los jóvenes administrativistas, en donde nos acompaña, nos ayuda la gente de la provincia de Entre Ríos, el gobierno de Entre Ríos, el fiscal de Estado de Entre Ríos, integrante también de nuestro comité ejecutivo, el doctor Julio Rodríguez Signe. Esto en el marco, como siempre estamos diciendo, de un año muy particular para la asociación, en tanto estamos festejando todo este año los 50 años del nacimiento de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo aquí en la ciudad de Santa Fe. Y a raíz de lo cual el broche del año seguramente será esa jornada del 31 de octubre, jornadas nacionales, tradicionales, las 50 jornadas nacionales entonces de Derecho Administrativo de nuestra asociación, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Restando todavía algunas actividades hasta llegar a esa fecha, como las dos últimas conferencias de nuestro ciclo de conferencias y la semana, o mejor dicho, el mes que viene, en la segunda quincena, el encuentro con nuestros amigos de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Así que muy reconfortados por la intensa actividad que se viene desarrollando, nuevamente muy agradecidos a todos los que hoy asisten, en particular a los expositores, exintegrantes, algunos de nuestro comité ejecutivo, y no los demoro más y los dejo entonces en la compañía, como decía, de nuestra presidenta, la doctora Mirta Sotelo de Andreu, y de Leonardo Massimino, que han organizado y llevan adelante esta actividad. Muchísimas gracias a todos y adelante entonces, Mirta. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Agradecemos al señor presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo por su recepción y la verdad es que estamos muy contentos con la convocatoria, la cantidad de gente que se ha inscrito para este foro de profesores de Derecho Administrativo. Como es sabido, el Foro de Derecho Administrativo es el único foro de profesores de la Argentina y funciona desde hace muchos años como una reunión que hacemos anualmente entre todos los profesores de derecho. No te Hoy escuchamos, hemos Mirta. tomado, ¿eh? Bien, bien, bien. Adelante. Hoy hemos tomado como tema de base la ley justamente de bases que ha modificado una cantidad de institutos, tanto del derecho administrativo como del derecho en general, y que bueno, que vamos a tener que estudiar, estudiar y estudiar, porque realmente son muchos los tópicos que se han modificado, alterado y que hay que volver a reconstruir, armar el rompecabezas, digamos, para aprender qué es lo que está pasando. Así que le agradezco a los profesores muy especialmente
que han aceptado esta convocatoria, que como saben es todo gratuito y ad honorem y de buena fe, buen ámbito de buena onda. Los tenemos con nosotros a la doctora Laura Monti, que es la subprocuradora fiscal de la Nación, a la doctora Miriam Iganeva, reconocida profesora de Derecho Administrativo, al doctor Pablo Perrino, que es también un abogado prestigioso y un profesor de primer nivel, como todos lo hemos escuchado y leído sus escritos. También nos acompañan en este evento que va a ser de 2 días, hoy y mañana. Hoy serían esos 3 profesores y mañana el doctor Patricio San Martino, de reconocido prestigio también, profesor de profundo conocimiento. El doctor Alejandro Pérez Walde, un gran amigo, un docente de primer nivel, reconocido en los ámbitos nacionales e internacionales. También la tenemos al doctor Pablo Gutiérrez Colantuono, también un gran amigo del sur, que está integrando este panel del día de mañana 22. El panel se va a desarrollar durante los 2 días. Entendemos que durante 2 horas, de 18 a 20, si bien va a terminar 19:20, 19:30, vamos a dejar un espacio para preguntas si las personas desean formular o interpretar o aportar algo corto y breve, porque tampoco podemos extender demasiado el tiempo del Zoom, que como dijo el profesor Bordas, nos concede gentilmente la Universidad Nacional del Litoral, a quienes estamos agradecidos por su apoyo a nuestra actividad académica. A todos los profesores entonces que están hoy con nosotros, muchísimas gracias por dedicar su tiempo, por su esfuerzo, por acompañarnos y por esa generosidad de dar a la gente que necesita aprender como nosotros. A todos los presentes que se han anotado, que están hoy acompañándonos, muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicar su tiempo al estudio y por creer en los proyectos de como decía Eduardo, esta institución cumple 50 años este año y venimos bregando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, por difundir gratuitamente lo máximo posible el derecho administrativo en nuestro país. Bien, vamos a dar entonces el uso de la palabra al moderador de esta reunión, que es el doctor Leonardo Maximino, quien se va a encargar de la presentación de los distintos expositores durante la jornada. Va a ir manejando los tiempos. Ya, bienvenido, Leonardo. Entonces te cedo la palabra para presentar al primer expositor de esta tarde. Muchísimas gracias y bueno, que espero que les sea todo muy útil. Buenas tardes, muchas gracias Mirta. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, vamos a escuchar en primer lugar las exposiciones a la doctora Miriam Ibanega, que las presentaciones vamos a hacer de manera breve. Ella, como sabemos, es doctora en Derecho, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, es profesora de grado y posgrado en distintas universidades y organismos internacionales, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, entre otras membresías. La doctora Ibanega va a exponer sobre el tema de la expansión de la buena administración en la Ley de Procedimiento Administrativo a partir de la Ley de Bases y le cedo la palabra. Gracias, Miriam. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, un agradecimiento especial a la profesora Mirta Sotelo, más allá de las felicitaciones por su reconocimiento, al querido profesor Eduardo Bordas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. La verdad es que además es un honor poder compartir esta tarde con el profesor Leonardo Massimino, la profesora Laura Monti y Pablo Perrino. Pero vamos a aclarar una cosa, no sé, Laura y Pablo, esto de que era ad honorem, ustedes, esto, a ver, aclaremos un poco la cosa, porque nos habían dicho que nos mandaban un pacú a través de Mercado Libre, ¿viste? O el pacú está medio ahí, pero un doradito, no un surubí, no, así la cosa no va, ¿eh? No va así la cosa. Bien. Además es increíble la convocatoria, porque yo acá tengo consignado unos 217 personas. Pucha, que el derecho administrativo sigue siendo interesante, doctor Borda, ¿eh? La verdad. Bien.
Este principio de la buena administración, creo que todos lo sabemos, no, esto es innegable, es conocido, ¿no? Estamos hablando de un viejo conocido, no sé si tan viejo, pero es conocido. Reconoce sus antecedentes en la Carta Europea de Derechos Fundamentales del año 2000, se incorpora en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración del año 2013. Ha sido un expositor de primera línea en este tema el profesor conocido por todos, catedrático español, Jaime Rodríguez Arana Muñoz. La cuestión es que de repente la modificación de la ley 19.549 en el ámbito nacional por la ley 17.742 introduce a la buena administración al artículo 1º, inciso bis. Y la incorpora dentro de un concepto mucho más amplio, que es principios fundamentales del procedimiento, empezando por la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, buena fe, confianza legítima, tiempo razonable, transparencia, buena administración y la simplificación administrativa, así como un principio general más. Ahora bien, el mismo artículo, una vez que dice estos son los principios generales o fundamentales, establece que se sujetarán en función de esos principios, el procedimiento se sujetará a determinados principios y requisitos. Acá yo siempre recomiendo leer las obras del profesor Juan Carlos Casañe, que hace una muy buena división entre lo que es el principio, el derecho y la garantía. No voy a entrar en esto, pero me parece que acá la ley es como que va mezclando entre los principios generales y los derechos. El primer principio derecho que menciona es la tutela administrativa efectiva. No voy a entrar en esto porque si no Pablo Perrino se va a enojar. Establece cuatro derechos dentro de la tutela administrativa efectiva y después continúa con otros, como la impulsión de oficio, la celeridad, etcétera, etcétera. No vuelve a mencionar la buena administración. Es decir, lo menciona en el primero bis, pero después no vuelve sobre el tema. Con lo cual hay que hacer una interpretación de esta buena administración, cómo la aplico en los distintos supuestos que va incluyendo. Entonces, más allá que evidentemente hablar de la buena administración implica referirse a la tutela administrativa efectiva, voy a mencionar algunos de los otros principios que casualmente están incluidos en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración. Este instrumento internacional, ustedes recuerden que no es un tratado internacional, por lo tanto, en términos de obligatoriedad para la República Argentina, forma parte de ese llamado soft law, esas guías, recomendaciones, cartas iberoamericanas, que son en realidad producto del estudio, investigaciones de organismos internacionales, o en el caso como el CLAD, que es una organización no gubernamental internacional, que en realidad constituyen verdaderas recomendaciones a los países. Y la mayoría de los países, de los estados, que forman parte, en realidad, de estos o de estas organizaciones, Pará, pasamos, tranca. Que forman parte de estas organizaciones suelen adoptar alguna, en su propia normativa constitucional o legal, algunas de estas sugerencias o recomendaciones. En el caso, bien podemos decir que la modificación de la ley 19.549 viene a aceptar a la buena administración como un principio. Ahora, cuando nosotros vamos a la Carta Iberoamericana, en realidad vemos que la buena administración es categorizada como principio general del derecho y por lo tanto base del ordenamiento jurídico, como derecho de la persona, que me parece que esta es realmente un enfoque muy comprensivo de lo que puede ser la propia carta, lo que después se incluye, y como deber de la administración. Un deber de la administración que incluso es un deber de los tres poderes del Estado, ¿no?
No obstante que es una carta en relación a la administración, en el preámbulo de la carta se deja muy sentado de que no es solo la administración la obligada a la buena administración, sino que también son obligados todos los poderes del Estado en ejercicio de la función administrativa. Hay incluso alguna que otra sentencia en el cual habla de la buena justicia, por ejemplo, o de la buena administración de justicia. Incluso el Tribunal Fiscal de la Nación suele utilizar este término, ha utilizado este término de la buena administración de justicia. Bueno, entonces, vayamos a cuáles son esos principios y, como dice, requisitos del procedimiento, como dice el artículo 1 bis, que están vinculados con la buena administración, aunque no lo nombran. Más allá de la tutela administrativa efectiva, y dentro de esta pongo cierto hincapié en el derecho a un plazo razonable. Un breve comentario. Dice que los procedimientos deben tramitar y concluir dentro de un tiempo razonable. No define qué es el tiempo razonable y tampoco la ley incorpora los parámetros que ha utilizado, que ha aplicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Justicia de la Nación para identificar cuándo estoy frente al plazo razonable, entre ellos el caso de los ISA, como para mencionar algunos. Pero me parece que es importante porque el plazo razonable es incluido en la Carta Iberoamericana como un elemento propio de, junto con la tutela administrativa, de la buena administración. Lo que sucede es que en la Carta Iberoamericana lo incorpora cuando habla del principio de celeridad. El artículo 1 bis no modifica el texto original de la 19.549, que habla de la celeridad, la economía, la eficacia, la eficacia del procedimiento. No dice qué es la celeridad, nunca lo definió, no dice qué es la celeridad. Uno puede, si va a la Real Academia Española, la identificación con la prontitud, la rapidez de un procedimiento, pero no hay una definición legal y tampoco lo hay ahora. Pero entiendo que este derecho a un plazo razonable junto con el principio de celeridad en términos de la buena administración tiene que ser interpretados por lo menos de una forma conjunta. No puedo hablar de la razonabilidad de un plazo si no tengo la celeridad en el procedimiento y si tengo un procedimiento que realmente responde las peticiones y decide con la prontitud correspondiente es porque se ha utilizado un plazo razonable. El otro principio que menciona el artículo 1 bis es el principio de impulsión e instrucción de oficio, y en realidad la Carta Iberoamericana no lo incluye expresamente como un principio de la buena administración. Pero ¿qué pasa? Cuando voy a este instrumento encuentro en la definición del principio de transparencia y de acceso a la información de interés público, justamente en un segundo párrafo, la referencia de la necesidad de impulsar e instruir de oficio las peticiones que se formulen porque hacen a la transparencia pública y por lo tanto son una condición de la buena administración. En este punto siempre recordemos que el reglamento de la ley, y esto si no me equivoco tampoco fue modificado, sigue insistiendo en los principios de economía, sencillez y eficacia en el artículo 4, cuando habla que, bueno, por supuesto, el procedimiento se impulsará de oficio en todos los trámites y a través de, en el caso de los medios electrónicos. Lo mismo cuando en el artículo 5 del reglamento se hace referencia a las deberes y facultades que tienen los órganos competentes justamente para darle celeridad y eficacia a los procedimientos. Vuelvo a repetir, está previsto expresamente la celeridad, lo tenemos dentro de la buena administración. Otro aspecto no menor es que en cuanto a la buena fe y a la lealtad en el trámite de los procedimientos, el artículo 1 de la ley, bis de la ley, incluye la buena fe y la lealtad dentro de lo que es la celeridad, la eficacia, la eficiencia y la economía. No lo coloca como un principio separado, ¿no? Sino que lo involucra ahí. Fíjense que entonces hay ciertos principios que son especificados en el artículo 1 y hay otros que solamente los definen en el primer párrafo. Hay otros que son especificados. Por supuesto que la buena fe y la lealtad están expresamente previstos como integrantes de la buena administración. De repente nos encontramos
en la ley este principio de eficiencia burocrática. Yo siempre me río con este término porque el otro día decía, ¡oh! Quiere decir que la burocracia no es tan ineficiente, que es buena la burocracia, me lo incluyeron en la ley. Claro, es la identificación de la burocracia con la organización y la tramitación. Yo no sé si lo hubiese puesto eficiencia burocrática, ¿no? Me suena no contradictoria, pero para aquellos que no están de acuerdo y tratan de romper todo modelo burocrático, parecería que no se adecua a la introducción de ciertos principios dentro de la ley. Pero no obstante ello, la eficiencia burocrática está fundamentalmente dirigida en la ley a aquellos documentos o información que ya tiene la administración y que por lo tanto no tiene obligación el particular de completar o de agregar. No está expresamente contemplado en la Carta Iberoamericana como una buena administración, pero lo podemos incluir porque es la interpretación que surge del principio de transparencia. ¿Por qué? Porque el principio de transparencia en términos de la Carta Iberoamericana es un principio muy importante. Yo les diría que es un principio eje porque contempla una cantidad de situaciones distintas. La impulsión, la buena fe, la lealtad, la eficacia, la celeridad y la sencillez y la eficiencia burocrática. Lo mismo podríamos decir, fíjense ustedes, con el término simplificación administrativa, que está en la primera parte y que después uno cuando ve las definiciones dice, bueno, en parte también tiene una relación con el informalismo a favor del administrado, ¿no? Entonces, bueno, está bien, esto se mantiene, la acusación de la inobservancia de ciertas condiciones, de ciertas exigencias que no son formales y que evidentemente hacen a la simplificación y que también están incorporados dentro de la Carta a la Buena Administración. Por lo cual, nosotros podemos decir que aun cuando la ley solo menciona una vez la buena administración, cuando hace la discriminación en el mismo artículo de los principios y requisitos, cada uno de estos está incluido en la buena administración. Pero no solo esto, aquellos que no están descritos, porque están enumerados nada más en la primera parte, también forman parte de la buena administración. Es decir, la inclusión no digo que está mal, al contrario, creo que me parece que es un avance bastante interesante, pero no obstante ello, es como se dice, la buena administración es un complejo de principios y derechos. La confianza legítima, incluida expresamente en el artículo 1 bis, la proporcionalidad, por supuesto la razonabilidad, son principios que están incluidos en esta cuestión de la buena administración. Ahora, hay una duda y no voy a avanzar sobre esto, se lo dejo al doctor Perrino un poco, no sé si va a hablar, que es la duda que a mí me plantea cómo interpreto la buena administración a partir del artículo 14 de la ley. El otro día, en realidad hice alusión al artículo 7, no, y era el artículo 7 por 2, era el artículo 14, a la que yo estaba aludiéndome la semana pasada en Mendoza. El artículo 7 me establece que uno de los elementos esenciales del acto es la motivación. Pero cuando habla de los vicios que generan la nulidad absoluta, en el artículo 14 no menciona expresamente, y es taxativo, a la falta de motivación como una causa de nulidad absoluta. Por lo tanto, esto lo explica Mayral en alguno de sus artículos, esto viene sostenido por Mayral hace mucho tiempo, hay una división entre lo que es el elemento esencial y el vicio grave, que genera la nulidad. Más allá de la interpretación, que no sé, Pablo, si lo vas a decir, pero si no, después seguramente se completa, que uno puede entender, es realmente contradictorio no haber incluido expresamente la omisión de la motivación, que en realidad siempre hay una motivación, pero la motivación como tal, la ausencia de la motivación como una causa de nulidad.
evidentemente, una de las que más ha desarrollado el tema a partir de sus dictámenes fue Laura Monti. Alcanza con ver la jurisprudencia de los últimos años, en el cual hay un énfasis especial en la motivación. Entonces, cuando uno analiza el artículo 1 bis y dice que hay un principio de la buena administración, parece contradictorio que este principio no pueda ser motivo de interpretación en un acto que carece de motivación suficiente. Carece de motivación suficiente. ¿Por qué? Porque cuando un acto administrativo se dicta sin la motivación necesaria para explicar la causa, la finalidad, el procedimiento, incluir cómo se desarrolló el procedimiento, el acto es nulo de nulidad relativa y por lo tanto, por el artículo 15, solamente anulable en forma judicial, a través de la justicia, anulable judicialmente. Así que toda la estructura que acabo de decirle se nos cae. ¿Por qué? Porque en realidad cada elemento del acto administrativo yo la tengo que interpretar a la luz del artículo 1 bis. No es que el artículo 1 bis solamente me establece principios del procedimiento. En realidad me establece el principio del ejercicio de la función administrativa. Porque hace a la tutela administrativa, a la impulsión de oficio, hace a la sencillez y a la celeridad la validez del propio acto administrativo. Si yo considerara que hay un vicio en el procedimiento, por ejemplo el caso Lisicer, porque existe una demora excesiva, indebida en la tramitación de un procedimiento disciplinario, uno de los elementos esenciales en la comprobación de esa dilación va a ser la motivación. Porque en el relato de los hechos yo voy a tener cuándo fueron los hechos, cómo fueron las pruebas y cuándo fue, y en última instancia la demora. Con lo cual, parte de los principios yo no podría hacerlos efectivos en realidad desde un ángulo de derecho de la persona, derecho a la buena administración, en la medida que no tuviera una motivación suficiente. Ahora, cuando no tengo una motivación suficiente, tengo que pedir la anulación judicial del acto porque la nulidad es relativa. Y esto se contrapone a la buena administración, a la tutela administrativa efectiva y a la tutela judicial efectiva. La última pregunta, Pablo, que te hice por WhatsApp, porque lo volví loco a Pablo, decía, tampoco podría interponer la queja. Esto lo dijo, ¿no? Porque viste que tenemos la queja para las aclaraciones. O sea, tampoco podría la queja en estos casos, donde además tengo un principio de verdad material también incluido, importante, ¿no? Es decir, y tengo un eje sustancial que creo que, y esto corre por mi cuenta, creo que es la causa por el cual disiento con la solución que le da la ley al vicio de la motivación. Y es esto, la motivación, aun cuando no lo haya tenido incorporado como elemento esencial del artículo 14, es una manifestación del principio de transparencia pública. Y si yo recorro las convenciones contra la corrupción, todas las sentencias de la Corte Suprema, todas las sentencias de la Corte Interamericana, yo me voy a encontrar que un elemento esencial para demostrar que los órganos administrativos actúan con la transparencia necesaria, ¿cuál es? La motivación del acto. Entonces, lo tenga o no tengo incluido en el artículo 14, por lo tanto, estoy en definitiva aceptando que la no motivación puede incluir una no transparencia y esto solo me genera una nulidad relativa. Se me cae el caso Doctora, OCA. Sí, 5 minutos. se me cae el caso OCA de la Corte. Se me cae el caso Actuar de la Corte, donde además tengo hasta una cuestión de pérdida de confianza. O sea, realmente, así como me parece sumamente positiva la reforma de la ley en muchos de los aspectos, yo creo que los griegos decían sangre nueva renueva el cuerpo, y yo creo que sangre nueva en una modificación normativa
renueva y nos renueva a todos, estemos o no de acuerdo, genera el debate. En este punto, la verdad es que disiento bastante. Para terminar, es interesante algunos antecedentes de la buena administración en ciertas sentencias. Y hay una sentencia del Tribunal Español, que por supuesto, como siempre, posiblemente no lo encuentre acá, no sé dónde lo metí, pero es una sentencia del año 2020. Y era muy interesante. Se trataba de un procedimiento de apremio en el cual se recurre, en realidad se recurre a una decisión de la administración no responde ese recurso y el caso llega al Tribunal Superior por el juicio de apremio. Entonces, ahí hay un análisis muy interesante que hace el Tribunal Superior, es del 8 de mayo del 2020, de España, en el cual dice, a ver, más allá de la ejecutoriedad del acto, de que los recursos no suspenden la ejecutoriedad del acto, ¿no? Hace todo el análisis desde la ley de procedimiento español, dice, acá hay una realidad. La administración no respondió al recurso administrativo. Y esto es fundamental, pues se trataba de una materia tributaria. Entonces dice, esto es una materia tributaria que además genera una gravedad de los derechos, patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, dice, la buena administración obliga a que evidentemente no pueda autorizarse, o sea, no puede hacerse lugar a la petición de la administración vinculada al juicio de apremio. ¿Por qué? Porque ella no respondió. Y no puede ella cubrir su falta a partir de una supuesta irregularidad del particular que es la que la lleva a imponer determinada sanción tributaria. Primero cumpla, y después que cumpla con la respuesta del recurso administrativo, entonces podrá reclamar lo que corresponda. Y esto lo basa en la buena administración. Y me parece que es un dato bastante importante porque hace jugar la ejecutoriedad del acto administrativo, el derecho no cuestiona que el particular pudo haber incumplido y que se merecía la sanción, ¿eh? No se mete en esa cuestión. No se introduce. Solamente lo que dice es la administración debió, en este caso, justamente contestar ese recurso. Y lo voy a leer porque acá lo encontré. Lo dice expresamente, y yo con esto termino. El mismo esfuerzo o despliegue de medios que se necesita para que la administración dicte la providencia de apremio podría dedicarse a la tarea no tan ímproba ni irrealizable de resolver en tiempo y forma o aún intempestivamente el recurso de reposición, evitando así la persistente y recusable práctica del silencio negativo como alternativa u opción ilegítima al deber de resolver. Como muchas veces reiteró este Tribunal Supremo, el deber jurídico de resolver las solicitudes, reclamaciones o recursos no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos. Me encantó la frase, me fascinó. Se la voy a copiar, se la podemos copiar, Monty, hay que copiársela. No, el deber jurídico de resolver no es una invitación de la ley a la cortesía de los organismos administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos los poderes públicos por exigencia constitucional, cuya inobservancia arrastra el quebrantamiento del principio de la buena administración. En definitiva, creo que es muy positivo la incorporación de la buena administración, del tiempo razonable, de la tutela administrativa efectiva, y la verdad es que será una tarea doctrinaria y jurisprudencial empezar a interpretar el artículo 14, el artículo 15 y los otros principios que conforman la buena administración para lograr cierta interpretación armónica o, en última instancia, si es necesario, para cuestionar en alguna oportunidad la inconstitucionalidad de
este dato de la nulidad relativa, esta incorporación de la nulidad relativa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por ajustarte el tiempo. Muy, muy interesantes los conceptos. Les recuerdo que las preguntas las vamos a hacer al final. Bueno, siguiendo el orden entonces, ahora vamos a presentar brevemente al doctor Pablo Perrino, que es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado de la Universidad Austral, Católica Argentina, Universidad de Cuyo, entre otras universidades también. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios de la Regulación, ASIER, de la cual fue también su presidente, del Instituto Argentino de Derecho Administrativo, el IDA, y del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Es director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogacía de La Plata, autor de numerosas publicaciones, y es socio del estudio Casañe Abogados. El doctor Perrino va a hablar sobre la tutela efectiva y reformas al procedimiento administrativo. Te cedo la palabra, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Leo. Bueno, muy buenas tardes, noches, ya a esta hora. Mi agradecimiento, en primer lugar, a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, en la persona de su presidente, el doctor Eduardo Bordás, de su presidenta también, la querida amiga Mirta Sotelo D'Andró. También mi reconocimiento, Mirta, por toda tu actividad, tu desempeño, tu entrega, y me sumo, ¿no? a esta distinción, felicitación tan grande que ayer recibiste por parte de la provincia. Más que merecido. De Mirta todos los días aprendemos. Es una máquina imparable. Así que mi absoluto reconocimiento. Bueno, un placer también participar en esta fecha, en este día, con acá las queridas amigas, ¿no? Laura, Miriam, y también con Leonardo, un coordinador, moderador de super lujo. Bueno, yo me voy a centrar en las reformas, en algunas, aclaro, no todas, porque sería imposible hacerlo en 20 minutos, en el procedimiento. Además, algunas reformas cabalgan entre el acceso a lo que sería el proceso, por tanto, entiendo que van a ser abordadas por Laura, tal como hoy lo conversamos. Y entonces me voy a dedicar a ciertas reformas que se han producido en el procedimiento administrativo. Reformas que desde ya señalo tienen, yo diría, como norte, como pivote, como fundamento, en gran medida, como lo decía Miriam hoy, al principio de tutela efectiva y otros. En materia de procedimiento, claramente la simplificación es uno de ellos, y que muchas de las reformas creo que han venido o han intentado, después veremos si lo hicieron, a tratar de dar respuesta a interrogantes o problemas que desde hace tiempo se venían planteando en el procedimiento administrativo regulado en el orden nacional. Bueno, yo voy a compartir una sencilla y humilde presentación. No es mi fuerte esto de hacer presentaciones, pero creo que esto nos puede ayudar a entender mejor las reformas. Bueno, reforma número 1 que hay que destacar de entrada y es básica, es el ámbito de aplicación. Acá hay un cambio muy importante. Esta es una cuestión que había dado lugar a muchas discusiones, que en gran medida hoy con la reforma se disipan, y era un ajuste muy necesario. En el texto original se decía que las normas del procedimiento se aplicaban en forma directa a la administración pública centralizada, descentralizada, inclusive, decía la ley, entes autárquicos. Ahora se precisa que las normas de la ley nacional se van a aplicar a la actividad administrativa de los 3 poderes del Estado y también del Ministerio Público. Es decir, no solo a la administración, y se va a seguir aquí para los demás poderes públicos, Ministerio Público, claramente la idea de actividad materialmente administrativa, criterio objetivo. En segundo lugar, se dispone la aplicación supletoria de los títulos 1, 2 y 3, es decir, los títulos dedicados al procedimiento y al acto administrativo, a los entes públicos no estatales y a las personas privadas, pero estas personas cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales. Además, acertadamente, se excluye del alcance de la ley a todo lo que es la actividad empresarial del Estado en sus relaciones con los particulares. Entonces se dispone que los entes empresariales de propiedad total o mayoritaria del Estado se van a regir por el derecho privado en sus relaciones con terceros. Hay una suerte, si se quiere, de excepción a esta regla, dada por la facultad que se le confiere al jefe de gabinete para que, a petición del interesado, se dice, y previo dictamen de la Procuración del Tesoro,
pueda someter una controversia al ámbito del derecho público, siempre que para la solución del caso sea relevante la aplicación de sus normas y principios. Bien, otra cuestión muy importante que se soluciona y que había dado lugar a una enorme e histórica discusión es la aplicación de la ley de procedimiento a los organismos militares y defensa y seguridad, que antiguamente se los excluía en el artículo primero y había generado una gran discusión si esto alcanzaba también a otros títulos de la ley, fundamentalmente al título 4 y el tema del plazo de caducidad. La ley ahora lo dice con todas las letras, lo que parece muy razonable, que son de aplicación, por supuesto, salvo en las materias regidas por leyes especiales y en aquellas cuestiones que el Poder Ejecutivo excluya por estar vinculadas a lo que es disciplina y desenvolvimiento técnico y operativo de las fuerzas, entes, su organismo. Pero la regla ahora es claramente la aplicación y yo creo que con esto se cae esa jurisprudencia que nació en el 88 de la Corte a partir del famoso caso Bagnat. Bien, otra modificación importante, otra novedad importante que hoy la mencionaba Mirta, es que la ley ahora enuncia en el artículo 1 bis una serie de principios titulados fundamentales del procedimiento, que van más allá claramente del procedimiento, ¿no? Son muchos de ellos principios del mismo Estado, algunos de derecho. Estos tienen por función, como lo explica muy bien Casagne, servir de fundamento, de base, de causa al ordenamiento jurídico, perdón, y cobran un papel fundamental para la interpretación de las normas e integrar las lagunas del derecho. Algunos de estos principios van a servir para dar respuesta al interrogante, incluso que planteaba hace un rato Miriam con el tema de la motivación, que después, si hay tiempo, bueno, yo voy a intentar transmitir mi pensamiento. Bueno, ahí tienen la enunciación, no pierdo tiempo con esto, y quiero entrar en un tema sobre el cual voy a ponerlo como pivote de mi charla, que es uno de los principios que obviamente recepciona la ley. Como ya lo adelanté, la mayoría de las reformas tiene como norte, tiene como fundamento el derecho a la tutela efectiva, en sus dos vertientes, la administrativa y la judicial, ¿no? Recordemos que la tutela efectiva es un derecho fundamental y también una suerte de megaprincipio del derecho que agrupa todos los subprincipios y derechos que en el derecho clásico integraban la tradicional garantía de la defensa y que pone el acento, la carga en la nota de esta es efectividad o eficacia en la protección de los derechos de las personas. Es un derecho fundamental que cumple entonces una función de garantía o de instrumento al servicio de otros derechos y que, como ha dicho la Corte en el famoso caso Astorga-Brach, tiene sustento no solo en el artículo 18 de la Constitución, sino en distintos tratados de protección de derechos humanos de jerarquía constitucional, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Bien, este derecho hoy en día está regulado en el artículo 1 bis, inciso A, de la ley a lo largo de 4 apartados en los que se contemplan los clásicos derechos a ser oído, a la prueba y al dictado de una decisión fundada. Estos ya estaban en el inciso 1F de la ley anterior y se agrega ahora y a que la administración tramite y concluye los procedimientos en un plazo razonable y por decisión escrita y expresa. A esto se había hecho referencia hace un momento Miriam. Bien, dentro de las reformas que conciernen a lo que serían mejoras vinculadas a la tutela efectiva, y voy a ir rápido en todo esto porque son muchas, lo aclaro, encontramos la que apunta al cambio en la fórmula de legitimación, la legitimación para intervenir en el procedimiento y también en el proceso. La reforma abandona la tradicional fórmula derecho subjetivo e interés legítimo que tantas dificultades ha generado y la reemplaza por algo, se quiere, mucho más sencillo y amplio, como es la de afectación o lesión a derechos o intereses jurídicamente tutelados. Esta fórmula proviene del derecho local, del derecho público local, del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, artículo 13, y del Código de la Ciudad Autónoma en el artículo 6. Otra cuestión que apunta al tema de mejoras en lo que es tutela efectiva. Una cuestión clave e imprescindible para que la defensa de una persona sea tal en sede administrativa es la posibilidad de acceder a las actuaciones administrativas sin cortapisas, como todos sabemos, y durante todo el trámite. Bueno, para que ese acceso, para que la vista de las actuaciones se concrete de manera efectiva, es fundamental
que se suspendan los plazos que pueden estar en curso y respecto a los cuales uno está intentando tomar acceso o vista para defenderse. Bueno, esto es lo que ahora se dispone en el nuevo artículo 1 bis, inciso G, apartado 7, romanito. Allí se generaliza el efecto suspensivo del mero pedido de vista, que hasta el dictado de la ley de bases estaba solamente consagrado en el artículo 76 del reglamento para el plazo para recurrir en sede administrativa y para iniciar la acción judicial, el plazo del artículo 25. Bueno, la ley reformada lo que hace es ampliar los supuestos en los que la solicitud de vista provoca la suspensión de los plazos. Y entonces menciona estas situaciones: presentación de descargos, contestación de vistas, citaciones de emplazamientos o requerimientos, interposición de recursos, reclamos, promoción de acciones o recursos judiciales. Y la norma aclara que la suspensión que provoca el pedido de vista no alcanza, como es obvio, el plazo de prescripción, y que esa suspensión tiene lugar, y esto es clave, desde el momento en que se presenta el pedido de solicitud y que se extiende por todo el plazo fijado para tomar vista, plazo que nunca puede ser inferior a 10 días. Bueno, esta regulación se complementa con los artículos 38 y 76 del Reglamento de Procedimiento Administrativo, que fue recientemente modificado por el decreto 695 para, obviamente, ajustarlo al texto reformado de la Ley de Procedimiento. Otro cambio relevante es el que se verifica en materia de notificaciones inválidas. En el artículo 1 bis se introduce una norma que exige que, como requisito de validez del acto de notificación, tal como ya lo disponía el artículo 40 del reglamento, que en el acto de notificación hay que hacerle saber al interesado, se dice, los recursos administrativos que se pueden interponer contra el acto que se está notificando, plazo entre el cual deben articularse los mismos, o en su caso, si el acto agota la vía. Y se agrega algo más, muy importante, que la omisión total o parcial de estos recaudos va a determinar automáticamente la invalidez e ineficacia de la notificación. Es decir, la notificación no puede sanearse. Y esto significa que se abandona por parte del legislador ese sistema de saneamiento de notificaciones inválidas por vía de extensión de plazo, mayor plazo, que contenía el reglamento de procedimiento administrativo. Porque ahora se dice que notificación mal hecha es lisa y llanamente inválida, ¿no? Esto es muy claro, es volver al sistema original de la ley de procedimiento y del reglamento. Por este motivo, recientemente, cuando se produce la modificación del reglamento, se han dejado de lado, se derogaron los párrafos 2 y 3 del artículo 40 y 2 del artículo 44. No hay forma de sanear una notificación inválida por el mayor tiempo para impugnar. Esto me parece algo muy razonable y bienvenida entonces la reforma. Otra cuestión importante, se han efectuado distintos cambios en materia de recursos administrativos. Son varios los cambios realizados en esta materia. El primero de ellos apunta a la extensión de los plazos. Según el 23D de la ley, el plazo para un recurso que agote vía no puede ser inferior a 30 días contados desde la notificación que acabó de emitirse, válida del acto que se impugna. Entonces, hay una expansión del plazo. El único recurso obligatorio en el orden nacional para agotar vía es el jerárquico. Bueno, hoy se ha modificado, como les decía, el reglamento, y de 15 días, que era el plazo anterior, original, ese plazo ya se ha expandido a 30 días, coincidiendo con el de la ley. La ley dice que no puede ser inferior a 30, es decir, podría haber sido más amplio, pero en el reglamento se lo ha dejado en 30. Y se ha modificado también en el reglamento el plazo para la reconsideración, se lo ha duplicado de 10 a 20 días. Estos son los nuevos plazos. Por cierto, la alzada lleva el mismo plazo por remisión incluso que el jerárquico a sus normas, y la alzada también tiene 30 días en el orden federal para ser interpuesto. Otra modificación muy relevante, pero que puede pasar desapercibida cuando uno lee la ley de procedimiento, proviene lo establecido en dos de sus disposiciones. La primera de estas normas es el 1 bis, inciso G, apartado 5 romanito. Allí se establece la obligación de tramitar y sustanciar cada recurso ante el órgano que debe decidirlo y la obligación de elevar las actuaciones al órgano superior en el plazo de 5 días. Y la otra norma
es el 1 bis apartado C, que dispone que los recursos y reclamos deberán tramitar y sustanciarse íntegramente por el órgano de grado que deba resolverlos, excepto en el caso de los recursos y reclamos dirigidos al Poder Ejecutivo Nacional. Esto que acabamos de ver tiene vital importancia y debería producir un cambio en la tramitación del recurso jerárquico, el cual normalmente, en la práctica, tramita siempre en la órbita del órgano que emite el acto impugnado, ante el cual se suele producir desde la mejora del recurso, se reúnen los antecedentes, se recibe la prueba, se emite el dictamen jurídico del servicio permanente, se elabora el proyecto de resolución y con el proyecto de resolución, con el monio puesto, se le manda al superior. Esa forma, que ha sido convalidada de trabajo incluso por la PTN, esa forma implica un desconocimiento del trámite, o sea, violación, a mi modo de ver, de lo que es, primero, varias normas del régimen de procedimiento, del reglamento, e implica de dejar de lado, o sea, convertir una suerte de convidado de piedra al órgano superior y transformar al jerárquico en un mero recurso de reconciliación, es decir, desnaturalizo toda la función de control y garantía que tiene el recurso jerárquico. Si lo único que hace el superior es recibir el proyecto elaborado por el inferior. ¿Dónde está la segunda mirada? ¿Dónde está la revisión, un nuevo control? Bueno, hoy eso no puede ocurrir porque, de acuerdo a esta norma, presentado el recurso jerárquico, hay 5 días para que la autoridad que lo recibe lo envíe al superior. Y es falta grave no hacerlo. Entonces, esto me parece que lo que busca es reforzar, mejorar el trámite del jerárquico máxime, que es continúa siendo un requisito del agotamiento de la vía que se produce por esta vía. Bueno, otro dato importante también que me parece importante destacar es que el artículo 1 bis, inciso G, apartado quinto, impone la obligación de notificar al interesado la elevación de actuaciones al superior. Y esto es relevante porque a partir de entonces, en los casos de los recursos jerárquicos, cuando recibe el superior las actuaciones, va a comenzar el plazo, mejor dicho, el momento a partir del cual puede mejorar la fundamentación del recurso. Con anterioridad a la reforma del reglamento, esto podía ocurrir hasta 5 días, dentro de 5 días de recibidas, se decía, las actuaciones. Ahora esto en buena hora ha sido modificado y con remisión al artículo 77, se permite ampliar el jerárquico hasta el momento de su resolución. Se ha modificado aquí el artículo 88 del reglamento. Entonces, comunicar, como dice el 88, la recepción de las actuaciones por el superior es clave porque se generan 2 consecuencias. Una, a partir de ahí, posibilidad de ampliar, y en segundo lugar, va a comenzar el cómputo del plazo de 30 días para resolver, vencido el cual el recurrente puede dar por configurado el rechazo por vía del silencio, el silencio negativo. Bien, otra modificación. Pablo, quedarían 5 minutos, ¿sí? Ok. Otra modificación atinente a plazos es el tema de la interrupción que se va a producir en lo que es prescripción. Ustedes saben que el tema de si las actuaciones administrativas, cuando hay un recurso o reclamo, se interrumpen o se suspenden en lo que es prescripción, es un tema que siempre ha dado lugar a distintas interpretaciones y disquisiciones, no solo doctrinarias, sino también en el plano jurisprudencial. Hoy tenemos una norma, 1 bis, inciso G, apartado en el cual se dice que la interposición de reclamos o recursos interrumpe el curso de todos los plazos legales, reglamentarios e inclusive los de caducidad y prescripción. Y se señala que esa interrupción permanece hasta que el procedimiento concluye por un modo normal o anormal. Modo normal, decisión del acto decisorio que pone fin a la cuestión. Modos anormales, caducidad o desistimiento del procedimiento o del derecho. Algo relevante, el silencio no se lo menciona aquí porque obviamente no es un modo, el silencio negativo, ¿no? Un modo de conclusión del procedimiento. De ahí que la configuración del silencio negativo no provoca el reinicio del plazo de prescripción, como alguna vez lo interpretó incluso la Procuración del Tesoro. Otras reformas en materia de plazos interesantes es que para dar certidumbre a los particulares y también a la administración, se determina el deber de informar a los interesados el plazo máximo para la resolución de los procedimientos y notificación de los actos que ponen término al procedimiento, como los efectos que tiene que tener el silencio. Y para ir terminando, porque nos queda poco tiempo, voy a saltear algunas
presentaciones. Se regula en materia de plazos la prescripción de la acción de nulidad, 2 años para demandar la nulidad relativa, 10 la absoluta, es decir, se abandona la regla anterior de la imprescriptibilidad, que no estaba escrita, que era una interpretación doctrinaria y jurisprudencial. Y quiero llegar al tema final con el que quiero cerrar esta exposición, que es el tema del silencio, donde hay cambios relevantes. En primer lugar, el deber de resolver, al cual se refería Miriam hace un rato, de resolver en forma expresa las peticiones que se le formulan y que integra el derecho a la tutela efectiva, que surge del 1 bis, está ahora además expresamente receptado en la ley de procedimiento, en el 1 bis, pero inciso A, apartados 3 y 4. Aquí se dispone que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla, no solo a resolver, sino también a notificar en todos los procedimientos, cualquiera sea la forma de iniciación. Bueno, la consecuencia de incumplir esta obligación, ¿cuál va a ser? Una de ellas, o los mecanismos de defensa, por dicho, frente al incumplimiento, va a ser el silencio. El silencio administrativo. Por supuesto, esto puede dar lugar también a otro mecanismo de defensa, que es el amparo por mora, respecto al cual estimo que lo abordará Laura en su exposición. Detengámonos en el silencio. Silencio regulado, como todos sabemos, en el artículo 10 y también en la Ley Nacional, el 31 para el reclamo previo. Pero quedémonos en el 10, que es la norma que ha recibido modificaciones. Recordemos que el silencio negativo, en rigor, no es más que una suerte de invento, artificio, que establece el legislador para proteger a las personas ante la infracción de la Administración de su deber de diligencia funcional de tramitar y resolver en plazo los procedimientos y evitar la situación de indefensión que provocaría por ese incumplimiento. Bueno, ¿cuáles son las reformas en esta materia tan relevante? Primero, simplificación de la configuración del silencio. Se elimina el pronto despacho. Por tanto, el mismo se puede configurar a opción del interesado cuando transcurre el plazo que tiene la Administración para tramitar y resolver. Ese plazo, salvo que haya plazo especial, es de 60 días. Atención con esto, algo que la ley regula muy bien. No es automático el silencio, es una opción procesal del particular, del interesado. Por eso él es el que decide, aguardo que la Administración decida algún día o doy por desestimado por silencio y continúo mi vía de defensa en la que corresponda. Esto me parece que es clave. Segunda cuestión que tenemos que mencionar aquí, con relación a una de las reformas más interesantes por ahí de la ley, que es el silencio no negativo, sino el positivo. El silencio puede tener otro significado, ya no rechazar, sino equivaler a la aprobación de lo pedido. En este supuesto, y a diferencia del negativo, sus efectos no operan en el campo procesal, sino en el sustantivo, porque ese silencio equivale al acto de aprobación de lo que se pidió. Según el 10, la regla sigue siendo el silencio negativo. En esto no hemos cambiado. La regla es el negativo y solo será positivo cuando una norma expresamente así lo haga. Bueno, el mismo 10 en el inciso B establece esa suerte de excepción para ciertos supuestos. ¿Qué supuestos? Para la obtención de autoridades administrativas regladas. Y entonces el 10B nos dirá o exigirá que para que funcione el silencio positivo tienen que cumplirse estas condiciones que ustedes ven en la presentación. Tiene que tratarse de un procedimiento para obtener una autorización administrativa en el marco de una facultad reglada. No alcanza, como dice la reglamentación, a los permisos. Debe haber vencido el plazo previsto para resolver, 60 días o el específico que exista, y entonces transcurrió el plazo sin resolución, y no tratarse de ciertas materias donde no puede haber silencio positivo. Salud pública, medio ambiente, servicios públicos, bueno, derechos sobre el dominio público, etcétera, etcétera, y otras que se habilita a que la reglamentación determine. Algo importante, que la ley define muy bien siguiendo a la ley española. La estimación por silencio positivo tiene a todos los efectos, se dice en la ley, la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. No es que hay un acto, sino que equivale al acto que termina el proceso. Por eso, configurado este silencio, la Administración no puede obrar como si nada hubiera ocurrido y desconociendo el silencio positivo. La Administración lo tiene que respetar y si considera que el silencio es ilegítimo, es un silencio contra ley, cosa que podría ocurrir, lo que tiene que hacer es poner en marcha los procedimientos de revisión de un acto ilegítimo. Esto es clave entenderlo. No puede obrarse como si nada hubiera ocurrido. Entonces,
Configurado este silencio, la ley prevé que el interesado puede exigir la inscripción registral o la emisión de un certificado de autorización en sede administrativa por si lo necesita para hacer valer en algún ámbito. La regulación de este silencio se complementa con las normas incorporadas en el reglamento de procedimiento administrativo reformado, que van desde el 65 bis al 65 quinqués, en las cuales no tenemos tiempo de analizarlas, pero por cierto yo creo que se limita sobremanera su eficacia y me parece que este silencio positivo, que nació con mucha pompa, hoy ha quedado reducida a poco y nada, porque, bueno, por distintas razones, su eficacia está súper limitada. Cierro señalando que hay una reforma en materia también de vías de hecho, al artículo 9, se amplían los supuestos que dan lugar a vías de hecho, incorporándose conductas que pueden derivar del uso de medios electrónicos o de cualquier otra naturaleza mediante la omisión de alternativas o defectos o recursos técnicos que imposibiliten conductas o que no estén proscriptas, como así también, siguiendo lo que es jurisprudencia de corte, imposición de medidas que por su naturaleza exigen intervención judicial, embargos, allanamientos de otras características similares que puedan afectar bienes de los particulares. Recordar el tema de los embargos en sede administrativa de la FIP, ¿no? y fallos de corte, en el famoso caso de la FIP. Bueno, final de todo esto. Yo creo que estamos entonces ante una reforma, en definitiva, positiva. Han quedado cosas en el tintero que debieron ser reformadas y que no fueron objeto, ¿no?, de modificación. Para mí un tema que tendría que haber sido revisado es el tema del agotamiento de la vía, pero evidentemente no fue una opción del legislador. Por el contrario, como digo, yo creo que se intentó acá reforzar el jerárquico, que es el mecanismo de agotamiento, con esa reforma que se ha hecho. Pero más allá de esto, creo que en líneas generales las reformas que se han hecho en materia de procedimientos son muy positivas, mejoran sustancialmente la tutela de las personas frente a la administración. Como siempre, lo perfecto muchas veces es enemigo de lo posible. Todos sabemos, además, que las reformas normativas no modifican automáticamente la realidad. ¿Cuántas veces hemos visto grandes cambios que luego no se cumplen? Porque, si se quiere, podríamos decir que la inercia cultural es más poderosa, ¿no?, para la organización que esos cambios normativos. Y por eso yo creo que estas modificaciones, que insisto, las veo muy interesantes. Para que estas modificaciones rindan sus frutos, creo que es necesario capacitación. Capacitación para los funcionarios, capacitación para todos y generar una nueva cultura de la función administrativa que tiene que estar fundada entonces en un conjunto de valores y pautas de conducta que tiene que tener siempre como centro, y esto es clave, a la persona y la correlativa servicialidad de la administración pública. Esto me parece que es fundamental para hacer realidad las reformas que mencionamos. Bueno, les agradezco mucho su atención y quedo después a disposición por si hay algún comentario, pregunta, etc. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Coincido en cuanto a que ciertamente un impacto de la ley base en el derecho administrativo que tenemos que volver a estudiarlo. Así que estamos en esa línea. Bueno, ahora es el turno de la doctora Laura Monti. La doctora Laura Monti es abogada por la Universidad de Buenos Aires, doctora también por esa universidad, es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, y es magíster también en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, ha sido docente de Derecho Administrativo en universidades públicas y privadas, de la Escuela de Abogados del Estado, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde 2006 a la fecha ocupa el cargo, como decíamos más temprano, de Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el área de Derecho Público. Laura, es un lujo que estés en el foro de profesor de Derecho Administrativo y la doctora Monti va a exponer sobre la ley bases y control judicial. Adelante. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por la presentación y también, ya lo hice ayer, pero de nuevo felicito a Mirta, se lo remerece, un gran esfuerzo siempre por capacitar y por capacitarse toda la vida. Bueno, muchas gracias a la ADA, a la Universidad del Litoral, al doctor Bordas, a todos ustedes por estar acá. Y bueno, empiezo. Mi tema es el control judicial y las modificaciones de la ley bases.
Hoy estuvimos hablando con Pablo porque hay cosas, como dice él, que están entre entre los dos mundos, el procedimiento administrativo y el proceso judicial. En primer lugar, lo que quiero decir es que quiero manifestar mi indignada protesta por la reforma de la ley, porque una vez que nos sabíamos la otra de memoria, no tienen derecho de cambiárnosla tanto. Porque como dice un colega mío penalista, ustedes los administrativistas que viven de una ley de 32 artículos, y le digo error, son 33, pues tenemos el artículo de forma. Entonces, ya que se nos sabíamos la de 32 artículos, bueno, lo cierto es que, bueno, ahora tenemos que ponernos, y apechugar y ponernos a estudiar y a tratar de, bueno, de ver cómo interpretamos y cómo aplicamos esta ley, estemos donde estemos trabajando. Bueno, respecto de lo que es el control judicial de administración y las reformas efectuadas por la ley de bases sobre la ley de procedimientos administrativos, hay algunas cosas previas al título 4, que es el que específicamente trata de la como dice, la impugnación judicial, ¿no? Que se trata del control, que trata del control judicial y que voy a nombrar. Algunas las nombró Pablo y otras las nombraré yo. En primer lugar, algo a lo que ya se refirió Pablo, bueno, que parece una pavada, pero no lo es, que es que al ampliarse el ámbito de aplicación de la ley, según el artículo 1 que él bien explicó, bueno, de pronto tenemos dentro del ámbito de aplicación, entre otros, a el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Entonces, la consecuencia de esto va a ser lo mismo la aplicación supletoria a otros entes que está, como los entes públicos no estatales, va a ser que sin discusión vamos a tener que evaluar, por ejemplo, los actos administrativos, los contratos de estos órganos y entes con las normas de esta ley de procedimiento administrativo. Y habrá que ver también cómo eso, a lo largo de los casos, va incardinando con las normas propias de cada uno de estos organismos, porque de pronto la Corte, el Poder Judicial, el Ministerio Público pueden tener normas propias, entonces, cómo se van interpretando esas normas en conjunto con estas normas de la ley de procedimiento administrativo. Luego tenemos, dentro de los principios a los que se refirieron tanto Pablo como Miriam, algunos que, como la tutela administrativa efectiva, que como bien recordaba Pablo, la Corte enunció en el caso Astorga Bracht. Y si bien esto es un principio del procedimiento, claramente nos va a servir para evaluar las posibles inconstitucionalidades o vicios que se produzcan durante el procedimiento. Por ejemplo, en Astorga, sin ir más lejos, la Corte entendió, ya judicialmente, ya judicializado el tema, vulnerar el principio de tutela administrativa y judicial efectiva también, frente a un procedimiento administrativo de selección en el que se incluía una cláusula por la cual se los obligaba a los concurrentes al proceso de selección a desistir de recursos y demandas que tuvieran contra el ente que estaba para hacer la adjudicación en ese caso, de unas frecuencias de radio FM. O sea, a lo que voy es a que estos principios nos van a servir de armas, de instrumentos, para interpretar, como también decían mis compañeros, para interpretar los posibles vicios en procedimientos, en actos, en contratos. Lo mismo, bueno, ya han hablado bastante sobre el tema de la motivación y del plazo razonable, que son subprincipios del principio de tutela administrativa efectiva. Bueno, algunas de estas cosas que tengo ya las ha hablado Pablo, así que las salteo. Otro tema interesante es que en la ley se ha reiterado la regulación de lo que es la denuncia de ilegitimidad, o sea, la interposición o la impugnación de actos administrativos fuera de los plazos de los recursos, o sea, vencidos los plazos de los recursos. Vía denuncia de ilegitimidad se la ha regulado mejor, esto claramente es procedimiento administrativo, pero la ley insiste en que se pierde el derecho para articularlos si no se interpuso el recurso administrativo en plazo. Y, por lo tanto, podemos seguir considerando, por supuesto,
vigente la doctrina de la Corte en Gorordo, cuando dice que frente a la resolución de una denuncia de ilegitimidad no se puede seguir ni el procedimiento administrativo ni, para lo que estamos viendo ahora, el proceso judicial. O sea, si nos va bien en la denuncia de ilegitimidad, fantástico, y si nos va mal, adiós. Bueno, esto ya lo trató Pablo, así que no lo voy a tratar yo. Otro tema importante, regulado en el título 3, vinculado con ya la regulación de fondo de la ley, la regulación del acto administrativo. Se ha variado, digamos, en perjuicio de la administración bastante sustancialmente el régimen de revocación de los actos nulos. Supongo que Patricio se va a referir a eso, pero simplemente quiero decir que cuando un acto, un contrato irregular, afectado de nulidad absoluta, debe ser revocado en sede administrativa, la ley, como sabemos, en su versión anterior establecía una serie de límites a la administración que luego la jurisprudencia fue ampliando para tratar de ampliar un poco la potestad revocatoria de la administración. Bueno, ahora esa potestad revocatoria se ha reducido y, por ejemplo, solo es posible revocar los actos irregulares y los regulares también cuando el particular haya incurrido en dolo. O sea que acá es el tema judicial, pero no del particular frente al Estado, sino del Estado frente al particular. O sea, a lo que voy es a que el Estado se va a ver con más frecuencia obligado a iniciar acciones de lesividad. Si quiere obtener que un acto administrativo irregular se extinga porque no lo dejan revocar, o sea, le han establecido un requisito muy importante y que hay que probar, que es re difícil de probar, y en sede administrativa la posibilidad de defensa no es, o la inexistencia de un tercero imparcial cambian la situación. El tema es que si no hay dolo del particular, que tendría que estar muy manifiesto, muy claro, etcétera, en sede administrativa, la administración va a tener que ir siempre a la acción de lesividad, cuando actualmente en muchos casos revocaba actos por conocimiento del vicio, que es lo que decía la ley en su antigua versión. Entonces, esto generaría más juicios del Estado contra los particulares, a lo cual se suma que el mismo artículo que habla de la revocación del acto irregular impide a la administración suspender la ejecución del acto mientras dura ese proceso de lesividad, cosa que antes, por ejemplo, la Procuración del Tesoro admitía en algunos dictámenes, es decir, que la administración tuviera que iniciar la acción de lesividad, la acción de nulidad del acto propio, pero que pudiera suspender mientras tanto. Ahora, en cambio, aplicando la ley de medidas cautelares que sigue vigente, la administración va a tener que pedirle la suspensión al juez como cautelar. Otro tema que ya citó Pablo es el de el artículo 22, el plazo de prescripción para solicitar la declaración de nulidad absoluta de un acto. Es de 10 años, se establecen 10 años y 2 años para nulidad relativa. Esto rige para la administración, porque el particular sigue sometido a los plazos de caducidad, como veremos después. O sea, la administración, como decía Pablo, ya no tendrá la imprescriptibilidad de la acción para obtener la declaración judicial de un acto nulo en los términos de la ley, sino que tendrá 10 años para iniciar la demanda si se trata de un acto irregular y 2 años de un acto regular. Ya yendo al título 4 de la impugnación judicial de los actos administrativos, como decía Pablo, bueno, se mantiene el sistema anterior, con algunas modificaciones que veremos, de la vía impugnatoria y la vía reclamatoria, ¿no? Que en algunos casos implica un agotamiento previo a la instancia administrativa. Entonces, la vía impugnatoria, como siempre estudiamos, contra actos particulares o generales, y la vía reclamatoria del reclamo administrativo previo para hechos y omisiones estatales. El artículo 23, como antes, comienza hablando de la vía impugnatoria y, como decía Pablo, se amplía la legitimación a los derechos y a los intereses jurídicamente tutelados.
los que tengan, los particulares que tengan derechos o intereses jurídicamente tutelados, que habrá que ver cómo se va desarrollando ese tipo de definiciones en el ámbito judicial, podrán impugnar judicialmente los actos administrativos y los actos generales. Pero luego, para llegar a sede judicial, se dice que cuando hay un acto definitivo o un acto asimilable a definitivo, hay que agotar la vía administrativa, o sea, es un requisito sine qua non para llegar a la vía judicial. Y hay que, como explicaba Pablo, el único recurso de interposición obligatoria es el jerárquico o el jerárquico interno, ¿no? Como sabemos en la administración descentralizada. Bueno, bárbaro. No hacemos ese agotamiento. Si no lo hacemos, vamos a tener una falta de habilitación de la instancia judicial. Pero ahora la ley establece excepciones a ese caso. O sea que dice que habrá que agotar la instancia administrativa, salvo que la impugnación del acto se base exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal o superior que el acto impugnado aplica. Lo cual va a haber que, creo, que evaluar con mucho cuidado, porque la ligación con la violación constitucional se puede hacer prácticamente en todos los casos. Entonces habrá que ver que realmente la declaración, por ejemplo, de inconstitucionalidad de la norma, que es causa del acto, sea dirimente, sea definitoria, no que sea nada más que una alegación con el fin de sortear el agotamiento de la vía. También se dice que no será necesario agotar la vía cuando se interponga una acción de amparo u otro proceso urgente, cosa que no estaba así definida por el momento en la jurisprudencia de la Corte. La Corte a veces requería un agotamiento o recurrir a la vía administrativa antes que al amparo, según cuáles fueran los derechos que estuvieran en juego. Para lo que era un derecho casi estrictamente patrimonial o que podía derivar solo en un tema estrictamente patrimonial, pedía que antes del amparo se acudiera a sede administrativa. Bueno, ahora no. Ahora, cuando se trata de un amparo, puede no agotarse la vía administrativa. Y bueno, finalmente hay una inserción que es interesante, que si no me acuerdo mal también está en la provincia de Buenos Aires, que bueno, que tiene toda lógica, que es cuando se impugne un acto que se dicta durante la ejecución de un proceso judicial. Por ejemplo, yo solicito la declaración judicial de nulidad de un acto, me declaran la nulidad, tengo sentencia firme, se está ejecutando esa sentencia y resulta que la administración dicta un acto igual que el impugnado, o dicta un acto que no es igual, pero que va contra lo que se dice en la sentencia. Lo que está haciendo es interferir en la ejecución, interferir en lo que ya es cosa juzgada. Bueno, en ese caso se permite no agotar la vía administrativa contra ese acto porque me sorprenden mal con un acto que me afecta, y puedo impugnar ese acto directamente en el proceso de ejecución de sentencia, lo cual es de toda lógica. Esto en federal yo no lo vi nunca, pero aparentemente pasaba en provincia y bueno, ahí está bien que lo pongan. Después hay una norma que remite a una discusión que teníamos cuando yo estudiaba hace 40 años y después en mis primeros años de carrera, que se había dado por dirimida en la causa Gipobras de la Corte, y dice que los actos administrativos, perdón, me estoy diciendo, sí, podrán ser dictados, no, está bien, durante la ejecución de contratos con el Estado Nacional, o sea, el contratista como un particular especial en este caso, que el contratista, o sea, que el contratista haya cuestionado dentro de 30 días de serle notificado, los puede impugnar en 180 días, que es el plazo de caducidad que se establece para todo el mundo ahora, en vez de 90 días son 180, de la extinción del contrato, sin perjuicio de las normas de prescripción que se hayan aplicado. Al efecto, no será necesario haber mantenido su impugnación administrativa o promovido la judicial o la de la negación expresa o tácita de ese cuestionamiento durante esa ejecución. O sea, si yo soy contratista del Estado, frente a cualquier acto que durante el contrato, celebración, ejecución, modificación
bueno, extinción quedaría fuera por lógica, pero celebración, modificación, extinción. Yo puedo dejar impugnado este acto como sea, bueno, en eso uno podría decir rige el principio del informalismo, y con eso tengo el plazo de caducidad para impugnar el acto, suspendido, no sé qué decir, interrumpido, hasta que concluya el contrato. O sea, toda el viejo debate de Mebopal, Petraca, etcétera, que se terminó dirimiendo en Giporas, ahora va todo para atrás. La idea de los actos coligados, de que todos los actos estos se encadenan y que al final del contrato, aunque este dure 40 años, yo como contratista tengo derecho a que recién ahí se me empiece a computar el plazo de caducidad para la impugnación judicial. En el artículo 24, igual que antes, se regula la impugnación del acto de alcance general, como vemos vía impugnatoria, dijimos de actos administrativos o de actos generales. Y también se introduce esa legitimación ampliada a la que se refería Pablo, derechos o intereses jurídicamente tutelados, y aunque el reclamo impropio, que es el reclamo contra actos de alcance general, esté previsto, este no será necesario cuando frente a las acciones de amparo u otros procesos urgentes, no necesito formular reclamo contra el acto general, tampoco cuando impugno decretos delegados, decretos para la promulgación de las leyes y decretos de necesidad de urgencia, que era algo que ya venía de la jurisprudencia administrativa de la Procuración del Tesoro y alguna jurisprudencia judicial. Acá se plasma, pues dice, bueno, el reclamo es para lo que es un reglamento bien de la administración. Cuando lo que se regula es materia del legislador, no hace falta el reclamo. Y bueno, y luego viene lo que es la impugnación indirecta del inciso B, que es igual, o sea, la impugnación del acto general vía la impugnación del acto de aplicación. Luego tenemos, bueno, como les decía, que en el 25 se amplía el plazo de caducidad para impugnar los actos administrativos a 180 días hábiles y se modifica bien el tema de que para las vías de hecho administrativas no hay plazo de caducidad, ¿no? Porque es ilógico, sin perjuicio de lo que corresponde en materia de prescripción. También, bueno, se mantiene el plazo de 30 días para lo que es impugnación de actos vía recursos directos, pero la novedad es que se unifica el plazo de 30 días, no es un plazo subsidiario para todos los recursos directos, si no está previsto el plazo en cada uno de ellos, sino que quedan derogadas todas las normas de recursos directos que establezcan plazos, por ejemplo, más cortos, que las hay algunas, unas cuantas. Otro tema es que en el mismo artículo se suprime, dice todas las normas que establezcan la necesidad de pagar para impugnar sanciones impuestas por actos administrativos. Lo que podría uno calificar como solvet repete, no sé si exactamente, pero bueno, digamos que no es requisito sine qua non para impugnar judicialmente pagar antes si se trata de sanciones pecuniarias. Bueno, después se mantiene, lógicamente, que estos plazos de caducidad no rigen cuando hay silencio de la administración y no acto expreso. También se mantiene que el Estado podrá iniciar una acción de nulidad en los plazos que dijimos ampliados o establecidos, de 10 años para la nulidad absoluta y de 2 para la nulidad relativa. Bueno, después viene la regulación del amparo por mora, pero me voy a ir al reclamo y después vuelvo al amparo por mora, quiero decir una sola cosa. Entonces, hasta ahora vemos la vía impugnatoria de actos previo a la impugnación judicial y luego lo que se refiere a la impugnación judicial. Y después tenemos el reclamo. Ah, y algo más les quería decir. Ah, ya sé. No, bueno. Después Claro, esto. Respecto a la vía impugnatoria, antes de olvidarme, en el 26 se incluye un párrafo, para mí jurídicamente no tiene sentido. Supongo a qué apuntó, pero no está bien porque dice
De hecho, si uno lo tomara como lo que dice, es inconstitucional, porque dice la acción contra el Estado Nacional y las entidades autárquicas por perjuicios ocasionados por actos ilegítimos, comienza a correr para el actor, o sea, esto beneficia solo al particular, a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad. O sea, toda esa disputa, ese debate de siempre de si se puede iniciar la demanda de nulidad de acto y cuando termina y queda firme esto, se inicia la de daños y perjuicios. Lo cierto es que la acción de nulidad tiene un plazo de caducidad, como sabemos, y la acción de daños tiene un plazo de prescripción. Y los dos comienzan a correr desde que comienzan a correr. O sea, la acción de nulidad desde que se notifica el acto, la acción de daños, como siempre dice la Corte, y como pasa también en derecho privado, desde que se produce el daño, desde que se conoce el daño, lo que sea más favorable para el particular. Pero desde ese momento. Acá lo que deben haber querido hacer es decir que se puede iniciar la acción de nulidad, perdón, la acción de daños una vez obtenida sentencia firme, declarativa de la nulidad, pero yo veo que se olvidaron de que el plazo de prescripción, en este caso de la acción de daños, que la pasan para el final, tiene que ser suspendido o interrumpido para que no corra. O sea, cuando acá dice la acción contra el Estado y las entidades autárquicas comienza a correr, una acción no comienza a correr. O sea, el plazo de prescripción eventualmente comenzará a correr o la acción de nulidad implicará o provocará efectos suspensivos o interruptivos o lo que quieran del plazo de prescripción de la acción de daños. O sea, para mí esta norma, así como está establecida, incluso va en contra del particular, porque dice, usted puede iniciar los daños cuando tenga sentencia declarativa firme de la nulidad. Entonces yo le digo, ¿y si se le prescribió, qué hacemos? Porque no dice lo que debería decir jurídicamente, Porque yo ayer pensaba técnica legislativa, perfecta Laura, reacción, quedarían no, 5 para minutos, mí, Laura. 5 minutos quedarían. no puede ser. Bueno, Perdón. bueno, después les decía, pasando la vía reclamatoria contra hechos y omisiones, los artículos 30 y 32 y el 33 de forma, que yo le enrostro ahí a mi colega fiscal, se da frente a hechos u omisiones, bárbaro. Entonces, sigue regulada más o menos como estaba antes, está mejor regulado el artículo 31, pues se establece claramente que cuando hay acto administrativo hay que impugnarlo y cuando no hay acto administrativo en la vía del reclamo, o sea, hay que impugnarlo dentro del plazo de caducidad, perdón, y cuando no hay acto administrativo y silencio, no rigen esos plazos. Y hay una novedad que es que antes la denegación expresa del reclamo por acto administrativo era irrecurrible y ahora puede ser recurrido por el particular. O sea, se le da una opción más al particular. Y por último, la acción de amparo por mora, que mencionaba Pablo, que sirve para, como saben, para terminar con el silencio de la administración en sede administrativa, más o menos se regula como estaba antes, pero hay algo que a mí me preocupa, que es que un poco me hace acordar al caso Creo, o por ahí, Pietranera. donde quieras. ¿Recuerdan? Donde quieras, ¿eh? Al viejo caso Pietranera. La administración Está ahí está. muteada, Estoy, Laura. ahí está. Ahí. Que digo, yo acuso de mora a la administración de amparo por mora, digo, no me están resolviendo esto, no me están declarando, no me están dictando el acto de mero trámite, lo que fuere. Ok. Entonces, el juez le da el changüí a la administración, le dice, mira, decime en qué plazo lo vas a resolver, fijame un plazo que yo. Entonces, después dice, bueno, el juez va a evaluar y qué sé yo, y va a, si no le parece razonable, le fijará uno, y si no, le dirá, bueno, ¿sabes qué? Dicta el acto. Pero la ley agrega esto, dice, fijará el plazo el juez, si no le parece razonable. Y dice, en todos los casos Claro. puede agregar el Perdón, procedimiento, perdón, el perdón, Laura. apercibimiento, sí, que estoy, ahora, ya está, que puede
el juez, cuando ordene dictar el acto, puede hacerlo bajo el apercibimiento de considerar aprobada la solicitud del peticionante de no respetarse el nuevo plazo aceptado o fijado. O sea, esto es tremendo porque un juez va a decidir algo sometido a decisión de la administración y lo va a dar por aprobado. Y a lo mejor mi solicitud en sede administrativa es cualquier cosa, o faltan estudios, o falta trámite, o qué sé yo. Bueno, el juez puede percibir y decir, mira, administración, si no me resolves dentro de este plazo, yo tengo esto por bueno. O sea, yo me gano, no sé, cualquier cosa, aunque sea un disparate lo que estoy pidiendo en sede administrativa. Así que, bueno, me parece que es una intromisión del Poder Judicial en el Poder Administrador si se aplica de ese modo. No sé cómo esto se va a terminar aplicando. Es facultativo del juez, pero se puede usar, porque ahí está. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, y eso es todo, perdonen el despiole, pero es todo lo que surge de una primera, segunda o tercera lectura de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Felicitaciones. La verdad que enorme la cantidad de impacto y sobre todo la profundidad. Agradezco a los tres expositores. Hay un montón de salutaciones y felicitaciones en el chat. Bueno, como decía la doctora Sotelo, tenemos poco tiempo. Si son tan amables, les voy a pedir que los que formulen preguntas la hagan de manera breve, las respuestas también. Así en el escaso tiempo que nos queda, podemos en todo caso hacer alguna reflexión adicional. Así que el que quiera hacer alguna pregunta, le pido que levante la mano, se desmutea, la formula de manera breve y avanzamos. ¿Me parece? Si no, alguien que quiera hacerla por chat, la leo yo, ningún problema, tampoco. Bien, hay alguien que levante la mano. Leo, Sí. podemos responder el interrogante que Exactamente. Miriam. Si no hay preguntas, Claro, escuchar claro, dale, esa dale. respuesta que formuló la pregunta Miriam hace un rato. Adelante, Pablo. Es un tema complejo, ¿no? Así es, así es. Que planteó Miriam, bueno, lo hablamos también con Miriam, ya no recuerdo, creo que también lo hablamos con Laura, y con otros. El problema que se plantea, para que quede claro, es el siguiente. La ley de base, la ley, perdón, 19.549 reformada, sigue con el esquema dual, ¿no? Nulidad que tenía ya la ley anterior, ahora más sencillo, si quiere, nulidad absoluta, nulidad relativa, 14 nulidad absoluta, y en el 14, como está redactado, se tasan las causales de nulidad absoluta, y el 15 es el residual. Todo lo que no está en el 14 pasa a ser nulidad relativa. Es más sencillo, si se quiere, el esquema que el anterior, que la redacción del 15 generaba una gran discusión. Pero, ¿cuál es entonces el problema? Muchos de los causales del 14, vamos a decir que se depuran, en algunas se mejora la redacción, se incorporan causales, pero ¿qué pasa? La motivación, y este es el punto, no aparece mencionado en el 14. Y con el texto anterior, tampoco en verdad estaba, pero había un párrafo en el que se lo metía. El texto anterior decía, el 14, ¿no? Que daba lugar a la nulidad, la violación de las formas esenciales. Y las formas serán entendidas en un sentido amplio, como las formas de la declaración, las formas previas, es decir, las formalidades previas, como decía Marienhoff, el procedimiento, bueno, entraba todo ahí adentro. Entonces la motivación lo poníamos ahí. Ahora el nuevo artículo, el nuevo 14, no menciona la motivación, pero incorpora como causal, bueno, palabras más, palabras menos, dice la violación de lo que sería el derecho a ser oído y también graves vicios en el procedimiento administrativo, el procedimiento previo, algo así. Pero no aparece la motivación. Este es el problema. Y los vicios en la declaración están de algún modo, parte de los vicios en la declaración, están receptados en un párrafo nuevo que está en el 8, el 2, donde se dice que el acto que carece de firma y el que no tiene forma escrita carece por completo de todo efectos jurídicos. Entonces, incluso pareciera crear como una categoría nueva, porque no es la nulidad clásica esto, ¿no? Entonces, que sería, Mayral y Benamén dicen, acá hay inexistencia de acto. Bueno, el de que no tiene firma, obviamente, es un mero proyecto de acto, ahí no hay ninguna discusión. El otro puede ser un supuesto de inexistencia, puede ser, yo creo que lo hablaba, no sé, con Miriam, era una suerte de nulidad de pleno derecho, automática, porque no hay que declararla, ¿no? Lo mismo pasa con el caso que mencionaba
Laura el acto que viola, el acto en ejecución que viola la sentencia, dice carecerá de todo efecto, ¿no? Es una cosa distinta, es una nulidad de pleno derecho o inexistencia, dice Mayral Beramendi, pero no aparece entonces la motivación porque tienen regulaciones especiales los otros vicios formales. ¿Qué hacemos con la motivación? Primer conclusión, la más sencilla, sería decir, lo que no está en el 14 pasa Está en el 15. al 15, en nulidad relativa. Esto tendría, ojo, vamos a hacer toda la explicación. Esto tampoco es descabellado, cuidado. En el derecho comparado, solo mirar la ley española en nulidad relativa. En virtud del principio del favor acti, también uno puede decir es nulidad relativa. Pero nosotros la hemos tratado, y la mayoría de la doctrina la ha tratado, por lo menos la grave falta de motivación, como un vicio que da lugar a nulidad absoluta, que es lo que Miriam decía. Y yo creo que podemos igual mantener esa salida por vía de la causal de violación del debido procedimiento. ¿Por qué? Claro, porque creo que se lo decía a Miriam, o a Laura, ya me perdí, porque hablé con tanta gente. La motivación forma parte de la tutela efectiva. O sea, el derecho a ser oído y el derecho a la decisión fundada, hoy lo decía también Miriam, ¿no? Integra la tutela efectiva. La tutela efectiva es parte del procedimiento. En el 7, inciso D, se dice procedimiento como requisito, tutela efectiva integra el procedimiento, violación del procedimiento, nulidad absoluta. Es como una propiedad casi transitiva. Entonces, si la motivación, resumiendo, provoca una situación de indefensión, esto es violación de la tutela efectiva, esto cae dentro del 14b, no me acuerdo qué inciso, que dice esto de que es un vicio, grave vicio en el procedimiento. Yo creo que es la interpretación más razonable y proporcional, aun cuando hay autores que dicen que no, que la ley termina confirmando que es una nulidad relativa. Pero creo que si vos defendés la posición del particular, no tengo duda que forma parte del debido proceso. Es que la ley... Y la vuelta, es la vuelta que le dan. No estará mencionado, pero bueno, lo tenés mencionado dentro de los otros vicios. Pero si hay indefensión, tenés el vicio. Que Exacto. protege la indefensión como parte del procedimiento. Sí, ¿no? La solución tuya No está. O sea, también hay que tener presente que hay, no toda, incluso en la jurisprudencia y en la doctrina, no toda violación de la motivación, o sea, te provoca la consecuencia, ¿no? De nulidad absoluta. En la jurisprudencia no toda violación de la motivación ha dado lugar a nulidad absoluta, ¿no? Exacto. Tiene ese juicio grave, por eso es nulidad absoluta. Hay una pregunta de Francisco que me parece muy interesante para Pablo Perrino. Hola, Fran, ¿cómo te va? Ahí dice Francisco, pregunta, me interesó el punto del doctor Perrino en torno al silencio positivo. ¿Se presentaría el caso, dice, en que la administración deberá interponer la acción de lesividad frente a un silencio positivo configurado de tal forma que se considere estable? Sí, a ver, si llegara a ocurrir esa situación de un silencio contra lege que se considera que reúne las condiciones, ¿no?, de estabilidad, ese sería el camino, ¿no? A ver, la ley argentina, como otras leyes de procedimiento comparadas, es claro en este punto. Un silencio positivo tiene el efecto del acto que aprueba, ¿no? Y un acto que aprueba y un acto, digamos, que cierra el procedimiento, si yo considero que ese acto es ilegítimo, el camino que tengo es poner en funcionamiento, digamos, los instrumentos de revisión. Si es inestable, lo revoco en sede administrativa, siempre previo cumplimiento del derecho a ser oído, ¿no? Como ya lo hemos dicho, pero puedo revocar. Si considero que por alguna razón es estable y no puedo revocar, no me va a quedar otro camino más que iniciar la acción de lesividad. Sí, esa es la cuestión. Así funciona además en otros lugares. Es más, perdón, si miramos incluso otras legislaciones, incluso la ley española lo dice con toda claridad. Habiendo silencio positivo, el único camino que tiene la administración es, si va a dictar un acto, es ratificar con el acto el silencio positivo. O de lo contrario, si cree que no, digamos que es ilegítimo, tiene que poner en funcionamiento los mecanismos de revisión. Pero lo que no puede hacer es ahora obrar como si nada hubiera ocurrido. Pero les aclaro una cosa, como quedó regulado el silencio, primero, en la ley, y dos, como quedó ahora reglamentado, generar silencio positivo, bueno, va a ser casi imposible. O sea, esta es una reforma más virtual para mí que real, ¿no? No tenemos que explicar esto, pero bueno, no creo que funcione.
Tenés lo del oficio, lo del... Ahí de José Ignacio López. Mi Sí. consulta es sobre el control de habilitación de instancia. ¿La supresión del texto legal conlleva que los jueces no deban hacerlo de oficio? ¿Qué mirada tienen al respecto? No sé si te parece. No sé si Laura está conectada. Se ¿Ahí? congeló. Sí. No, está. A ver, Laura. repito. Sí, sobre el control de habilitación de la instancia. ¿La supresión del texto legal conlleva que los jueces no deban hacer el control de oficio de la habilitación? Mirá, eso me olvidé de decirlo porque se me borra de la cabeza. Yo creo que lo hayan sacado, no es solo que no obsta, el juez siempre está obligado a hacer ese control. Porque como bien se explicó, creo que en el caso era Gorordo de la Corte, todos los requisitos de habilitación de la instancia contencioso administrativa son requisitos, como se decía Pablo, de admisibilidad o algo por el estilo, como si fueran los del 330 para una Exacto. demanda en general del 330 del Código Procesal, que el juez tiene que Debe. controlar. Entonces, ¿por qué no hacerlo en el proceso contencioso? Son requisitos propios del proceso contencioso administrativo. O sea, para mí no importa que no esté, hay que hacerlo igual. Perdón, Gracias. es lo que dijo, es lo que dice Laura, es lo que la Corte dijo en Gorordo con todas las letras. O sea, Claro. volvemos a la situación anterior a la reforma, donde no había ninguna norma que dijera nada, y por supuesto esto dio lugar a distintos fallos, ¿se acuerdan? En los 90, COEN, Construcción Estadía, pero en el 98, ¿no, Laura? Viene Gorordo, Sí. y Gorordo, después, un año y medio después vino la reforma, y Gorordo dice con todas las letras, los jueces pueden y deben, en base al 330 del Código Procesal, civil y comercial, dice la Corte, que establece el examen que tienen que hacer los jueces de los requisitos de la demanda. Así que me parece que para mí, volvemos a esa situación, volvemos a ese criterio jurisprudencial. Claro, porque además pienso que, bueno, no es exactamente lo mismo, pero ponele, nosotros incluso en cualquier instancia, en primera, en segunda, en la Corte, es obligatorio, por ejemplo, para que el tribunal se expida ver, para empezar, si hay legitimación y si hay causa judicial. O si hay causa judicial y hay legitimación, según el orden en que uno lo quiera poner. Entonces, si no la hay, no se puede ni siquiera intervenir, no se puede hacer nada. Y eso no importa que nadie lo haya planteado. Con el requisito de admisibilidad es lo mismo. O sea, el juez no puede intervenir si faltan esos requisitos de admisibilidad. Y a mi juicio, que eso no se hace normalmente, pero hace muchos años lo hacía alguna sala de la Cámara, eso se puede hacer en cualquier momento del proceso. Porque además en eso está en juego la igualdad entre los particulares, más allá de la defensa del Estado. Porque entonces el que llega tarde tiene el mismo derecho que el que hace las cosas bien. Entonces no es solo un tema de defender al Estado, un tema que parece una posición fiscalista, como dicen algunos, sino que tiene que ver también con la igualdad entre los ciudadanos. Tomá. Gracias, Bueno, Laura. pero, Ahí, Pablo, Ah, buena acordémonos, interpretación, Laurita no, no, muy bien. Monte. Pero Muy ahí tenemos, buena ahí estuvo tenemos, esta. acordémonos, Me hirve la Ah, con cabeza. monito y todo, Monty. pero, una tenemos cosa un importante, criterio. acordémonos, porque hablamos de Sí, Gorordo, que volvemos a Gorordo. Gorordo lo que dice no es volviendo al tema de la oportunidad procesal, es in limine Sí, sí. litis. O sea, es en el incidente de habilitación de instancia. Recordemos, presentamos la demanda, va, ¿no?, al exacto. Ministerio Público, el fiscal dice, bueno, esta demanda no cumple, le falta algo, no agotó la vía, etcétera. Primera oportunidad, y segunda oportunidad es cuando la parte la plantea, ¿no?, como una defensa. Entonces, Sí, lo que pero la Corte dice, ahí, sí. dice Gorordo. Después no, dice. Después no. Sí, pero es algo que yo discuto, porque Está bien, digo, es lo mismo que si hay causa o caso. O sea, el juez no puede intervenir si falta eso. Suponete que un juicio, un proceso civil, no un proceso no contencioso. Mm. Y no sé, yo te demando a vos y vos no sos mi deudor. Y el juicio avanza, avanza, avanza y llega a la Cámara o a la Corte y dicen, pero ¿qué es esto? Entonces no pueden decir nada. O no especifiqué quién era el demandado, qué sé yo.
Lo que pasa es que hay Obviamente distinto pueden tipo, no, hay distinto tipo de defensas. La tuya claramente es sustancial y por eso también se puede analizar en cuanto al fondo, pero las Es procesales procesal y no. sustancial, es Procesal. las Más dos cosas, sustancial pero la ponele legitimación. que me vienen condenando y no sé qué decirte. Bueno, no quiero inventar un caso ahora porque va a tener algún problema, hay que pensarlo, pero para mí lo que son los requisitos de admisibilidad nunca se hizo, salvo una sala cuando yo tenía 20 años. Pero para mí está bien, ponele, vos descubrís en cámara, aunque nadie te lo haya dicho, que el acto que se impugna fue resultado de una denuncia de legitimidad y no de un recurso, aunque le hayan puesto recurso. Bueno, no se puede admitir eso. Así lo digo. Sí, lo dice. Ahí está María. Pero si si volvemos le a votar, parece, Josefina. levantó la mano María Josefina, pero había Pablo Comadira antes había pedido hacer un comentario. Pablo, si es breve, mejor, así le damos la palabra a otra participante. Adelante. Gracias, Leo. No, muy, muy cortito, son dos comentarios y una pregunta, Laura, muy corta. La primera, coincido con Miriam y con Pablo Perrino en cuanto al tema de la motivación. Me parece que además hay un principio de irreversibilidad en el afianzamiento de los valores republicanos, que si nosotros habíamos llegado a la conclusión de que la falta de motivación es una nulidad absoluta, no se puede volver para atrás y hacer una nulidad relativa. Es decir, interpretar otra cosa me parece que sería inconstitucional y habría que encuadrarlo dentro del vicio del procedimiento. Después, el segundo punto cortito es una discrepancia que voy a plantear con Laura, pero que me parece que a Laura le va a gustar. Porque Laura hablaba del dolo, de lo difícil que va a ser probar, pero me parece que el dolo no hay que entenderlo solamente como una acción positiva de generar el engaño en la administración pública, sino que el dolo también puede ser por omisión. Es decir, si yo soy consciente de que el acto es nulo y no hago nada, también se configura el dolo. De hecho, en la Real Academia Española, el dolo es por acción o por omisión. Entonces, por ejemplo, si a mí hoy me nombran gerente de contabilidad en un ministerio y hay que ser contador, y yo me hago el gil, digo, me nombraron y empiezo a ejercer y tenía que ser contador, ahí hay una actitud dolosa. No es activa, porque yo no presenté un título trucho para que me nombren, pero no dije nada. Entonces yo creo que por ese lado podría entrar a jugar. Sí, Y la pregunta puede que le ser quería... porque además no es el dolo penal, en el cual hay una No, exigencia más rigurosa, claro. para mí es el dolo por acción y el dolo por omisión. Promisión. Está bien. A Sí, mí me no gustó, me entra en la gracias. cabeza que haya un acto que sea nulo de nulidad absoluta, que el particular lo sepa y la administración lo sepa y que no se pueda anular ni suspender. Digamos, para mí el tema de ahí es la buena o la mala fe del particular. Y la pregunta que te quería hacer, Laura, y perdón, Leo, si me extendí demasiado y te agradezco que me hayas dado la palabra, pero termino con esto. Cuando hablaste de la teoría de los actos coligados, dijiste que si pasaban 40 años para la extinción del contrato, a partir de ahí empezaban a correr los 180 días. Ahora, el artículo dice, cumplidos 180 días desde la extinción del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre prescripción que correspondan. ¿Puede llegar a considerarse que el plazo de prescripción empieza a correr a partir del dictado del acto durante la ejecución Yo del contrato? creo que el plazo de prescripción comienza a correr, como dije antes, con los distintos criterios a partir de que se produce el daño, de que conoces el daño, de que a lo mejor para estar en favor del acreedor conoces la relación de causalidad entre la acción del Estado y el daño. Lo mejor para el acreedor. Pero en este caso, espérate, que me parece que el acto en cuestión, cuya impugnación se defiere para el final del contrato, tendría que estar vinculado, en ese caso, también con un tema de daños. Y no necesariamente es así, porque en un contrato, como hoy hablábamos incluso con Pablo, vos, reclamás porque en el acto no te pagaron tal cosa o no te reconocieron o qué sé yo. Eso no es daños. Entonces, vos lo vas a poder deferir todo para el final del contrato. La consecuencia de que te anulen el acto va a ser probablemente que te tengan que reconocer un pago que decís que no te hicieron, pero no son daños. Entonces, no sé qué prescripción, hay que pensarlo esto, imagínate. No, pero Habrá que a ver, pensar desde cambiá el dónde ejemplo. corre.
pero vos podés tener un reclamo, no un daño. Simplemente no me pagaron un certificado, por Claro. decirlo, de daño. Entonces yo reclamo eso. Eso tiene una prescripción diferente. Entonces, y a mí me lo rechazan, ¿no? Y se cierra la... Entonces, con el rechazo, dicen, me acuerdo ahora que inciso del 1 bis, a partir de ahí, con el acto definitivo, firme, arranca la prescripción, dice esto. Ok. ¿No? Entonces, por ahí habría que ver si a partir de ahí, y por ahí en la conclusión del contrato te dura aquello, un contrato de larga duración viene mucho más tarde. No sé, ahí tenés podría ocurrir que haya una diferencia. No sé, ojo, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Salvo que No, sea, por ejemplo, una prestación, no sé si lo estoy diciendo bien, pero algo parecido a una prestación periódica que vaya prescribiendo. Lo que pasa es que como a la vez, o sea, si es derivado de un acto, te están pateando la definición para el final y te dicen a la vez, en ese artículo en el que quieren decir que la acción de daño se puede iniciar después, yo puedo ser contratista de 40 años e iniciar la acción de daño dentro de 60. Detrás de 60. Porque el día que tenga sentencia declarativa firme de la nulidad del acto, que hoy lo hablamos con Pablo, y Pablo me decía, bueno, hay pocos casos de ese tipo de responsabilidad en general, que es verdad, son reclamos no de daño, sino de me debes tal plata o qué sé yo. Lo que se puede llegar a prescribir es eso, como decís vos, Pablo, algo que no, se cobre por lo que vos dijiste, me deben, nunca reclamé, incluso nunca reclamé nada. Si nunca reclamé nada, nunca interrumpí la prescripción con respecto a ese crédito. Y bueno, viene la extinción, yo, a pesar de que se extingue el contrato 20 años después, eso prescribió. Si yo no reclamé, no lo mantuve vivo y quedó abierto, no hay un Claro. acto de cierre, porque ojo, la prescripción te renace cuando está el firme. Pero si yo nunca reclamé, nunca hago actuación, nunca interrumpí. En ese caso que vos mencionabas, Laura, que puede ser incluso periódico, ahí murió y se disocia un plazo con relación al otro. No Sí, revive. pero no Puede ser. sé, porque a la vez te dicen que si son No, bueno, claro, no, si es algo que pero- me deben es distinto, pero si son daños, se patean para el final y el final del proceso de nulidad del acto bueno, según la intención de lo que quisieron hacer. pero pará, pero esos serían los daños derivados, en ese Sí, caso, sí, de la sí. rescisión. Pero si vos tenés, qué sé yo, un reclamo, por ejemplo, un gasto improductivo, que no tiene nada que ver con la rescisión, en una obra No, pública, no, nunca no. reclamaste. No, por cierto que no. A los 20 años venís a reclamarlo, escúchame, prescribió. Eso no está salvado. No, porque además está unido a la vida del contrato también. Claro, Eso es lo que no, eso es lo que además tenés que analizar. claro, es otra cosa. La Ya pregunta de Pablo sé. fue breve, pero el debate fue superlativo, La Pablo. Así tenemos que a bueno, María Josefina. hay María José. La pregunta es cortita, María Josefina, adelante, y la Hay que respuesta también, hacer porque estamos en horario. las respuestas tienen que ser cortas pero confusas. Claro. No, buenas tardes. Cortito, No, mi cortito, dale, pregunta, yo hola, me ¿cómo quedé está? con el tema, yo me quedé con el tema del examen de oficio de los requisitos de admisibilidad. Quería preguntar, si se mantiene vigente la ley 25344, ahí hay una norma que es la primera, que aparentemente seguiría vigente, que el expediente, se pide el oficio, se manda el oficio a la Procuración del Tesoro. Después el expediente se tiene que mandar al fiscal para que se expida sobre la competencia y sobre la procedencia de la acción. Así que ahí estaría todavía la obligación de examinar de oficio los requisitos de admisibilidad. No sé qué piensan. Y lo que suprimieron es que el juez lo examine de Sí. oficio. Y yo creo que ese examen de oficio es, como decís vos, con el planteo del fiscal, bueno, como dice Pablo, la Corte en Gorordo dijo, con el planteo del fiscal o frente a la defensa del Estado, pero bueno, me enredé yo misma con mi propio pensamiento. Pero digamos que lo que yo postulo, aunque no se hace, es que eso se pueda controlar siempre. Y me Yo parece que creo el que hecho de que lo si hayan mantiene sacado... vigente esa norma, el control va a estar, porque el expediente tiene que siempre ser enviado al fiscal y Eso después tiene que sí, resolver el juez, eso es lo que pero, digo. pero ponele que el fiscal no dice nada, o ponele que el Estado no dice nada, o ponele que el juez dice otra cosa, pero si llega un momento en que va a otro tribunal, por ejemplo, y se da cuenta de que faltaba algo, eso no es admisible. Pero, pará, Monty, más allá de eso, ¿no? Para la respuesta a María,
María Josefina. Yo creo que, como vos decís, esa parte está vigente, no fue derogada. Fue O sea, derogada. lo único que se derogó, lo que decís está muy bien. Porque lo único que se derogó fue la incorporación que hizo la 25, o sea, el 12 de la 25344 había modificado 30, 31 y 32. Lo único que se modificó fue ese último párrafo que establecía este control de oficio y que, por cierto, estaba re mal ubicado, no tenía nada que ver con el 31, ¿no? Pero bueno, todo ese trámite que está en la 25344, eso se mantiene. Y ahí Mantiene está. vigente. Claro, exacto. Sí. Ese, y Pero ese, lo del perdón, y ese fiscal también, trámite, obviamente, porque claro, además si no nos dejan sin laburo. Pero el tema es que se saca el control de oficio como si fuera algo para dejarlo como algo facultativo y no es así. Y eso creo que debe haber sido la intención. no está claro qué pasó, pero de todos modos, con la normativa que tenemos vigente, se mantiene, para mí se mantienen los términos de Gorordo, eso voy, ¿no? Yo Bueno, pienso lo mismo y un poco más. Claro. Vos lo extendés más Para mí todavía. no más. Para mí no más. Gorordo por 2. Pero ella lo multiplica. Para mí hasta Ella Gorordo lo multiplica. muchas, Está muchas bien, está soluciones bien. nuevas. Incluso la solución del Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires, que no permite ir más allá de esta etapa. Muchas cierto. soluciones nuevas, pero muchas otras se han vuelto un poco soluciones anteriores, digamos, cosas que conocemos. Sí, claro, es lo que marcó Pablo hoy. Se volvió a algunas cosas de la ley antes de las modificaciones. Bueno, muchas gracias, doctora Sotelo. Estamos en horario, por ahí hay algunas preguntas más, pero bueno, sobre todo para Sí. convocarlos para mañana, ser fieles al horario es importante. Bueno, en primer lugar, entonces vamos a proceder al cierre de la jornada de hoy. Excelente, realmente la jornada, excelente, los depositores. Los felicito a los tres. Han puesto su corazón, su generosidad en la explicación, inclusive poniendo las dudas, los debates entre ellos mismos y todo el público que ha participado. La verdad que impresionante la cantidad de gente y todo el mundo quedando hasta última hora escuchando las exposiciones de nuestros profesores. Realmente, como vemos, hay mucha tela por cortar, muchos temas por decidir, muchas cosas por resolver y quedan muchas dudas con las modificaciones que ha introducido esta ley de bases. Así que hay todavía para seguir estudiando y para ir aplicando y entendiendo a medida que se va ejecutando un poco su aplicación dentro del ámbito, los ámbitos procedimentales y procesales correspondientes. Muchísimas gracias a todos y los invitamos, como decía Leonardo, a seguir mañana con la segunda parte de la jornada. Muchísimas gracias a los profesores por su tiempo, dedicación y esfuerzo. Gracias y ojalá te podamos mandar un dorado desde acá, Miriam, como recompensa por tu excelente clase de hoy. Muchas Bueno, gracias. a Laura muchos besos Que paso mi y dirección. abrazos, ¿Eh? abrazos a Pablo, Mandame la realmente plata, un siempre, dorado. Ando. vos también querés dorado, Pablo, Sí, dorado sí. y pacú. Dale, Pacu, Bueno, Bueno, felicitaciones, gracias a muchas todos. gracias a todos y Sí. terminamos mañana, Gracias, muchas entonces nos gracias. vemos, que Chau, chau. descansen y buenas noches. Gracias, Iván. Gracias. Chau, gracias. Muchas gracias a todos. Chau, chau, chau. Bye, gracias. Bye. Esté muy bien.